Ser resiliente es como digo yo, es ser a prueba de fuego prácticamente. Una persona resiliente es una persona, yo estuve buscando ejemplos de resiliencia y vi un árbol, hay un árbol en el Japón, se llama Gwen, y este árbol en Japón dice que puede durar hasta 1000 años y este árbol puede tener diferentes, estar expuesto a diferentes temperaturas, incluso puede sobrevivir hasta a un incendio, es decir, puede quemarse prácticamente, pero solamente con las raíces que quedan puede resurgir nuevamente. Es impresionante el nivel de resiliencia de este árbol. Y así hay personas también que han aprendido a ser resilientes. Y que yo sí te digo hoy que tú y yo podemos desarrollar resiliencia en nuestras familias, pero con un factor que es lo que va a provocar esa resiliencia. Y quiero que ese factor lo podemos ver ahí, dice el libro de Hechos capítulo 16, verso 31. En un momento los discípulos hablando a las personas, dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Yo quiero que entendamos esto. Cuando tú y yo venimos al conocimiento del Señor, de alguna manera es como que, aunque la salvación es particular, es personal, lo sabemos todo, ¿verdad? Tu relación con Dios es personal. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos. Eso lo sabemos. Sin embargo, algo sucede cuando un miembro de la familia conoce al Señor, un miembro de la familia experimenta lo que es el nuevo nacimiento que se da a través de Cristo Jesús. Es como que un salvavidas le viene a sus manos y de pronto ese salvavidas puede extenderlo a otros miembros de su familia. Y vemos como otros miembros de su familia que inicialmente no tenían una relación con Dios o no tenían la intención de tener una relación con Dios, vemos como esta persona también proceden luego a tener esa relación y sus vidas son salvadas. Y cuando hablo de salvada no me estoy refiriendo a huir del infierno como se nos enseñaba anteriormente, aunque ciertamente se habla de una eternidad con Dios, sino que son salvadas. La palabra salvación tiene que ver también con una plenitud, tiene que ver con una reposición de nuestro lugar en Dios. Cuando estamos hablando nosotros de desarrollar familias resilientes, es nosotros tener la comprensión de que tú y yo podemos entrar en esa posición. Cuando parejas bendecidas, por ejemplo, parejas bendecidas es un escenario diferente al de los domingos. El de los domingos quizá los testimonios no tienen los colores que tienen los testimonios de parejas bendecidas, porque es un espacio más cerrado, donde solamente hay parejas y matrimonios, es un espacio más seguro. Sin embargo, en parejas bendecidas hemos escuchado testimonios de parejas que han sobrevivido o familias que han sobrevivido a un tema de alcoholismo de uno de los dos y por ende afecta a los hijos. Familias que han podido recuperarse de lo que podemos llamar de un tema financiero, de una quiebra financiera, de estar en el tope a estar a lo más bajo. Hemos escuchado testimonios acá de familias que han sobrevivido a un adulterio que había provocado la separación y quizás el colapso de la relación matrimonial, y por ende todos sabemos que en un divorcio todos pierden. No solamente pierden las parejas, sino que pierden los hijos. Y a veces hasta los nietos, aún los nietos no existan todavía, porque hay algo como que se transmite cuando una familia es marcada por un divorcio. Y lo maravilloso de todos los testimonios que escuchamos en Parejas Bendecidas aquí, muchos de ustedes, son testimonios de muchos de ustedes, que no hay que poner nombre ni hay que poner rostro, pero muchos de ustedes han dado esos testimonios acá. La diferencia siempre ha sido el Señor. La diferencia ha sido Cristo. La diferencia ha sido cómo cuando Dios interviene, lo que lucía imposible restaurarse, lo que parecía imposible recuperarse, en Dios se logra.
porque no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. De manera que si tú y yo creemos en el Señor Jesús, hay una promesa sobre nosotros y es que nuestra casa igualmente está expuesta a esa salvación. Así que lo primero que yo quiero que resaltemos en esa mañana es esto que ustedes ven, es Dios hace posible la sanidad y restauración sin importar la magnitud de la crisis que produjo el daño. Voy a repetirte esto. Dios hace posible la sanidad y restauración sin importar la magnitud de la crisis que produjo el daño. ¿Y de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que muchas veces hay personas que dicen, bueno, de esta no se recuperan ellos. Ustedes han visto eso, ¿verdad? De esa crisis no hay forma de que se recuperen. Se puede recuperar de un tema financiero, se puede recuperar de esto, pero mira, yo estoy seguro que lo que ella no le va a perdonar es ese adulterio. Es más, yo he manejado temas, no de acá, fuera de acá, he manejado temas de mujeres que dicen, mira, yo sé que él hace su cosita por ahí y no tengo problema, pero que no me traiga un muchacho ajeno. El día que me traiga un muchacho de otra persona, ese día terminamos. ¿Y saben qué? Ha sucedido que años después se entera que ya había un muchacho, incluso quizás de la misma edad de los hijos de ella o más allá. Y lo que aparentemente no había forma alguna de recuperarse, de subsistir, vemos que sí. Vemos que sí, que Dios hace posible la sanidad y la restauración, sin importar la magnitud de la crisis y que produjo el daño. Hay una historia que traemos mucha memoria. El pasado viernes compartiendo con los hombres, porque yo quiero decirle algo, las mujeres tuvieron una cuestión acá, pero nosotros tuvimos un asunto allá también. Y durante ese tiempo que estuvimos con los hombres, trajimos, no era el punto central, ¿verdad? La vida de José no era el foco central de nuestra reunión. Sin embargo, en un momento él sale a la escena dentro de la conversación que tuvimos los hombres, el encuentro que tuvimos acá, allá arriba. Y lo que yo quiero traer de la vida de José no es la cárcel, no es la cisterna, no es la mujer de Potifar, no es eso el punto acá. El punto aquí es que José fue traicionado por sus hermanos. Incluso hubo una conspiración para matarle. José él pudo pensar que fue olvidado por sus padres. Hubo procesos donde personas que le confiaron en un momento determinado le dieron la espalda luego. José tenía todo lo que tú y yo a veces necesitamos como argumentos para tener una vida amargada. José tenía todos los argumentos necesarios para convertirse en un hombre contra el mundo. Sin embargo, cuando José, y estoy resumiendo la historia de varios capítulos y de varios años en minutos, cuando José es posicionado por Dios en lo que es el cumplimiento del propósito, del sueño que él había tenido, y tiene un encuentro con sus hermanos, un encuentro con aquellos que lo traicionaron, un encuentro con aquellos que conspiraron con matarle, que le vendieron como esclavos. Ya era en una posición alta, ellos en una posición baja, ellos con el temor de que él hiciera venganza contra ellos. El pensamiento de José fue este. Génesis capítulo 50, verso 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando tú y yo vemos el ejemplo de la vida de José, vemos un hombre sano. Vemos un hombre que, a pesar de la crisis que hubo dentro de su familia, de los problemas que tuvo él con sus hermanos, José, después que cruza el otro lado, él puede ver el propósito y le puede decir a sus hermanos: ustedes saben que ustedes quisieron
hacerme el mal, quisieron destruirme. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. En lugar de hacer venganza con usted, yo estoy tan agradecido. Quizás no lo entendí en el momento, pero yo estoy tan agradecido porque todo esto Dios lo usó para bien. Dios tenía un propósito. Y lo que yo quiero que podamos comprender tú y yo en esa mañana es que cuando sabemos que Dios hace posible que la sanidad y la restauración se den en nuestras vidas, eso va a suceder generalmente cuando tú y yo comprendemos que el propósito de nuestra familia debe de prevalecer ante los sentimientos que una crisis pudieran producir. Voy a repetirlo nuevamente, como está ahí en su pantalla. El propósito, el propósito de tu familia, el propósito de tu matrimonio, el propósito de la relación con tus hermanos debe de prevalecer por encima de los sentimientos. Óyeme, tú te puedes sentir airado, tú te puedes sentir incómodo, tú te puedes sentir dolido. Hay tantas cosas que tú puedes querer hacer y tienes el derecho de hacer por cómo te sientes. Pero tu vida y mi vida debe ser gobernada por algo. Y ese algo se llama propósito. Y es que ese propósito entonces debe de prevalecer. Yo no estoy diciendo que tú ahora le digas a tu hermana o a tu hermano que te hizo mal, que te hizo una zancadilla, que te ha hecho tanto daño. No estoy diciendo que tú ahora le digas, óyeme, qué bueno que lo hiciste, repítelo, vamos, repítelo. No te estoy diciendo que tú hagas eso, porque entonces tú necesitas un doctor. Tú estás loco, tú estás loca. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si tú eres la persona que conoce del Señor, Dios quiere que tú te conviertas en instrumento de su gracia y poder comprender que el propósito debe prevalecer ante los sentimientos. Es como que yo haga una pausa aquí y te haga esta pregunta. ¿Hay alguien o hay algo que tú hayas vivido que tú necesitas en este momento, en este instante, hacer una pausa y estás dispuesto a perdonar? ¿Hay alguien en medio de tu familia que te haya herido, que no se haya comportado contigo de la manera que debió haberse comportado, que tú estás dispuesto hoy a hacer una pausa y simplemente soltarlo, liberarlo y producir sanidad? Todos nosotros, comenzando por mí, por mi persona, todos nosotros, en algún punto de nuestras vidas hemos sido traicionados por algún familiar o hemos sido dañados. Hay historias de violencia doméstica, hay historias de violencia de todo tipo que se dan dentro de las familias. El tema es que cuando tú y yo cargamos esa amargura, cuando tú y yo cargamos esa herida con nosotros, donde quiera que vamos, a quien nos hacemos daño somos nosotros. Somos nosotros. El libro de Ageo, capítulo 2, verso 9, el Señor hablándole al pueblo de Israel, ellos le cuento para que podamos entender ese verso. Ageo 2:9 dice: la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, les he hablado. ¿Cuál es el contexto? El contexto aquí es que ese pueblo había tenido un templo, el templo de, ¿verdad? En Israel, el templo de Salomón, había sido destruido. Dios le manda a reconstruirlo, Dios le manda a levantarlo nuevamente. Y ellos tenían pesar, tenían cierto nivel de, ¿cómo puedo expresar? No de inseguridad, pesimismo, tenían pesimismo, no creían que aunque pudieran levantar nuevamente el templo, ese templo pudiera tener la misma gloria, vistosidad que tenía antes de su destrucción. Y Dios le promete a ellos y le dicen, ¿saben qué? No solamente ustedes van a poder reconstruir el templo, sino que yo les prometo a ustedes que la gloria que ese templo nuevo va a tener
va a ser mucho mayor gloria que la gloria que tenía el templo anterior. En pocas palabras, Dios lo que nos está diciendo hoy, a través de lo que le dijo a Ageo, a través del profeta Ageo a su pueblo en aquel momento, es que cuando la restauración a tu vida, a tu familia, viene de parte de Él, la gloria que se va a manifestar va a ser aún mayor que la gloria que ustedes hayan podido vivir. Es más, les voy a decir esto, no hay forma alguna que tú puedas poder visualizar de manera plena lo que Dios puede hacer en una vida, en una familia, en un hogar que ha sido restaurado, que ha sido sanado por Él. ¿Y sabes por qué? Porque la gloria que Dios coloca en ese lugar, en esa familia, no tiene que ver ni siquiera con los sueños limitados que tú y yo podamos tener. Tiene que ver con los planes y los pensamientos de Él, que no tienen límites, son superiores a los nuestros. Es más, hay un hombre llamado Isaías, profeta de Dios, que llega a decir sus pensamientos, llega a decir de parte del Señor que los pensamientos del Señor y los nuestros son como del oriente al occidente de lejano. Son lejanos, no pueden asimilarse. Tú no puedes asimilar los pensamientos de Dios de manera plena. Son ilimitados. Y esos son los planes que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos comprender. Y yo sé, hemos estado hablando, ¿verdad?, de sanidad y restauración. José, cuando José le dice esto a sus hermanos comienzan a llorar. Hay un tema de abrazo, hay un tema de reconciliación preciosa, poderosísima que se da en medio de ellos. Y la historia continúa, ¿verdad? Y nos habla de cómo trasciende José más adelante a través de las 12 tribus, cómo hasta el día de hoy se cumple la promesa de nuestro Señor o de nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Ahora tú vas a pasar por estaciones. Yo sé que aquí hay alguien, quizás, por lo menos una persona debe haber, que se le dijo, ven a Cristo Jesús y tu vida va a cambiar totalmente. Y cuando tú estés en Cristo, todo va a ser color de rosa. Cuando tú estés en Cristo, y cantamos que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿verdad? Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo... Hay un merenguito, ¿verdad? Y todo esto. Y venimos al Evangelio creyendo que todo va a estar bien. Yo tengo noticias para ti. Va a haber estaciones. Va a haber estaciones en tu vida. Va a haber invierno, va a haber verano, va a haber primavera y va a haber otoño. Y cada estación tiene características. Y tú vas a lucir de una manera. Es como cuando vemos esta imagen que tenemos ahí al frente. Es el mismo árbol en diferentes estaciones. Y así va a lucir tu vida en un momento determinado. Tu vida puede lucir. Todo el mundo quizás quiere vivir o lucir como ese cuadro que está en la parte superior a izquierda de ustedes, a derecha de ustedes, a izquierda mía. Quizás todos quieren lucir así, pero no, tengo noticias para ti. Hay diferentes estaciones. Pero qué maravilloso cuando tú sabes que diferentes estaciones en tu vida, la presencia de Dios va a estar contigo. Y el tú saber que Dios va a estar contigo, entonces tú no vas a tener temor. Porque hay una certeza. La certeza de la fidelidad, la certeza del cuidado, la certeza de que Dios estando contigo, entonces su propósito se va a cumplir. Y fue lo que pasó con José. Le compartía yo a los hombres el pasado viernes que hubo una expresión que se repetía una y otra vez cada vez que se hablaba de una diferente estación en la vida de José. José cae puesto en una cisterna y vendido como esclavo. Y dice, mas el Señor estaba con José. José entra a la casa de Potifar, es traicionado por la mujer de Potifar, es llevado a la cárcel y dice, pero el Señor estaba con José. Estando José en la cárcel como un presidiario, ahí hubo cosas que provocaron una promoción en la vida de José. Y la razón es porque dice, y el Señor estaba con José. Si Dios está en tu familia, si Dios está en tu vida, yo quiero invitarte a que tú puedas creer que Dios
puede hacer el milagro, que la sanidad y la restauración va a venir de Él. Eso es lo que hace una persona resiliente. Una persona es resiliente porque hay un sentido de esperanza de que en algún momento todo terminará y habrá un nuevo comienzo. La razón por la cual un boxeador puede ser resiliente y no quiere que lance la toalla para rendirse es porque entiende que él va a poder dar un buen golpe, que solamente tiene que aguantar un poco más. Y la palabra del Señor a tu vida y a mi vida en el día de hoy es que aguantes. Yo no estoy hablando aquí ahora de que te expongas a un abuso físico, que te exponga a un maltrato que no está diseñado por el Señor. Yo lo que quiero invitarte es que tú puedas creerle a Él, que Él puede sanar, que Él puede restaurar, que Él puede transformar la vida de ese hombre, la vida de esa mujer, la vida de esos hijos, la vida de esos hermanos. Que Él lo puede hacer, que tú no puedes hacerlo, que las circunstancias no lo pueden hacer, pero que Dios puede hacerlo. Que tú le puedas creer a Él por un milagro. Dios es real. Dios es real. Y si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con esa persona que se ha convertido quizás en un dolor de cabeza, que se ha convertido en una carga para tu corazón, que se ha convertido en una espina en tu mente, que cada vez que tú piensas en esa persona, cada vez que tú piensas en esa circunstancia, es como que te traspasasen la mente, el cerebro, y no pudiese ni siquiera conciliar el sueño, por larga que sea la noche. Dios lo hace. Dios lo hizo. Dios lo está haciendo. Y lo puede hacer en tu familia. Ahora, lo segundo que tenemos que entender hoy es que si tu familia y mi familia es sanada, si tu matrimonio es restaurado, si tú y yo logramos transicionar de un momento difícil, de un momento amargo a un momento fructífero, ¿con qué propósito es? ¿Con qué propósito? Y lo segundo que podemos ver en esa mañana es eso. Toda restauración ha de llevar a la familia hacia la trascendencia. Toda restauración. Tenemos que entender eso. Cuando Dios restaura una familia, cuando Dios sana un matrimonio, cuando Dios permite que una familia que ha pasado un trauma por un tema de adicción por uno de sus hijos y ver a ese hijo nuevamente volver a la casa, o cuando uno de los hijos, ya sea el varón o la hembra, se haya estado dedicando a la prostitución, haya vivido una vida desordenada y vuelve en sí ese joven o esa joven y vuelve al hogar y se encausa al diseño de Dios, es con un propósito. Y el propósito tiene que ver con trascender. El propósito no tiene que ver solamente con tú disfrutar la bendición, sino que esa bendición debe ser compartida con otros. Debe ser compartida con otros. Salmo 128, verso 3 y verso 4. Podemos ver cómo dice el Señor cuando una persona, una familia descansa en el Señor. Dice, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Voy a repetir esto. Cuando una familia teme al Señor, cuando habla de temer no es miedo, es honrar. Cuando una familia invita a que el Señor sea el centro en sus vidas, que sea el todo en sus vidas, claramente dice, ¿sabes qué? Tu mujer, tu esposa va a ser como una vid fructífera. Es que una vid fructífera, no solamente tú puedes comer el fruto, no solamente puedes hacer vino, no solamente tú puedes prosperar, es que todo el mundo va a poder ver de lejos, va a poder ver de lejos
No sé quiénes han tenido la experiencia de ver un viñedo, pero eso es un espectáculo. Un viñedo, cuando tú lo ves desde lejos, es un espectáculo. Así dice el Señor, tu familia se va a convertir en un espectáculo, se va a convertir en un testimonio donde muchos van a comprender que definitivamente cuando Dios está en un hogar, cuando Dios está en una familia, va a fructificar. Dice, tus hijos serán vigorosos como retoños de olivo. Tus hijos. Van a hablar de tus hijos. En lugar de hablar de que, oye, me es el hijo de fulano, está salido terrible. Es un dolor de cabeza. Lo han expulsado ya de 3 colegios. Lo quieren meter en una academia militar, pero será peor todavía. Y saben, cuando hablan de eso de nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? Pero yo tengo noticia cuando tus hijos, cuando tú y yo decidimos que Dios sea el centro, que Dios sea el todo de nuestras familias, tus hijos, mis hijos, serán vigorosos retoños de olivo. Y es una figura, es una alegoría que utiliza el Señor para que podamos imaginarnos cómo va a ser la vida de nuestros hijos. Sé que ahora con el modernismo queremos dar libertad, no darle libertad a tus hijos que ellos escojan. Tú no puedes forzar su voluntad, tú no puedes obligarlo a querer tal cosa, tú no puedes obligarlo a ellos buscar del Señor. Ellos deben de escoger. ¿Y por qué tú no dejaste que tus niños escogieran caminar? No, tú entendiste que era necesario ponerlo a dar pasito, que caminase. Y cuando el niño no caminaba, tú te preocupabas porque ya tenía 1 año y no caminaba todavía. Y ya tú estabas pensando si había algo malo. Ya tú estabas pensando incluso ir al médico porque tú entiendes que tu niño debe de caminar. Y tú lo instruías para que caminase. Igualmente con el hablar. ¿Cómo tú celebraste cuando él empezó a hablar? ¿Por qué tú no lo dejaste golgoteando solamente? No, tú lo celebraste y comenzaste a decir papá, papá y mamá. Aunque se dice mejor, cuando dicen papá se oye más dulce. Pero no, tú lo fuiste. ¿Por qué tú no lo dejaste analfabeto? No, que él escoja si quiere estudiar. Cuando sea grande, que escoja si quiere estudiar. No, tú entendías que tu niño tú tenías que llevarlo a estudiar, lo llevaba a un preescolar. Tú querías que creciera, que aprendiera a temprana edad. Y cuando vino ya yo sé leer la graduación, tú lo celebraste, le tiraste fotos con el celular y todo esto porque ya él aprendió a leer. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Instruyendo al niño en el camino del Señor. Porque al final, ese niño, en algún momento, en algún golpe de la vida, en alguna curva de la vida, va a entrar con esa realidad de que, aunque él no quiso creerlo, él fue creado por Dios y hay un diseño de Dios. Y quizás los errores, los golpes que ha estado sufriendo es porque él ha estado operando fuera de ese diseño. Pero qué maravilloso cuando tú puedes instruirlo en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes serán vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Las personas van a tener que reconocer que tus hijos son una bendición, no para tu vida, no para tu familia, sino para todo el entorno. Y la razón, y voy a sonar bien pentecostal aquí, y la razón por la cual el diablo quiere dañar tu familia, quiere destruir tu hogar, como dice que el enemigo viene para robar, para matar y destruir. ¿Saben por qué? Porque él no quiere que tu familia refleje la persona de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y una familia cuando es restaurada, una familia cuando es sanada, un matrimonio que es fortalecido en Dios, va a reflejar la persona de Dios. Y la gloria de Dios va a ser entonces dicha por los labios de los que están en tu entorno. El enemigo no quiere eso. Y es la razón por la cual va a querer que tu hogar sea destruido, tu matrimonio sea roto, tus hijos sean rebeldes, tus hermanos y tú estén peleando. Pero Dios quiere
que tu familia pueda trascender. Y es que una familia restaurada tiene el potencial para impactar y bendecir generaciones presentes y futuras. Voy a repetir esto. Cuando una familia es restaurada, impacta no solamente las generaciones presentes, no solamente lo que está en el entorno, sino generaciones futuras. De eso no se trata la visión de esta casa. La visión de esta casa se trata de eso. Ser un instrumento de transformación en la vida de las personas, impactando cada generación. Estamos llamados a impactar generaciones. ¿Cómo nosotros podemos decirle a la generación que viene detrás de nosotros que sí se puede? ¿Cómo podemos decirle a esa generación que hay esperanza? Es curioso ver este tema. No estamos ajenos a lo que está sucediendo fuera. Y es curioso ver cómo las naciones ahora mismo están en vilo por el tema de una potencial guerra. Se habla de que solamente con que se le aloque una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Sí, y no estamos metiendo cuco, es una realidad. Es una realidad. Pero es curioso que hay un común denominador de los que están fuera y de los que están dentro. Es decir, de Rusia por su lado, de China por otro lado, en el Medio Oriente por otro lado, de Corea del Norte. Hay un común denominador. De Ucrania por otro lado, hay un común denominador. Es que ellos dicen, ellos presienten que si este conflicto no detona hasta el momento en que Donald Trump suba al poder, ellos entienden que va a haber una conciliación y va a haber un cese al fuego. Yo no estoy diciendo que él es el angelito de Navidad, para nada. Pero hay algo en él. Hay un temor de él, para bien o para mal. Cuando digo para bien o para mal, quiero decir que ya sea simulado o real, pero yo lo comparo a él como Ciro. Ciro era un rey pagano, pero tenía un corazón inclinado hacia las cosas de Dios, aunque él fuese un rey pagano. Y Dios le plació no solamente prosperar a Ciro, sino que le plació que a través de Ciro su pueblo fuese bendecido. Lo que estoy trayendo esto conectando con el tema de la familia que impacta, es que podemos ver cómo un hombre que tiene temor de Dios, guarda por lo menos ciertos principios, valores que están establecidos por Dios, valores de la familia, valores de preservación de vida, pro vida, en muchos aspectos. Podemos ver cómo esto puede impactar las generaciones en el mundo para prolongar la paz. Ahora, yo quiero llevar esto a ti, y ya estoy terminando, pero yo quiero llevarlo a ti, a tu entorno ahora. ¿Y qué si en medio de todo el conflicto, en tu entorno, vamos a suponer que ya tu familia fue restaurada, fue sanada, qué si en medio de tu entorno hay familias que están atravesando por crisis? Y lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha establecido en ti, ahora tú puedes ir a esas personas y decirles, ¿sabes qué? Yo he estado ahí. Y mira lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos reconstruyó. Dios hizo algo nuevo de nosotros. Dios lo puede hacer con ustedes. Hay una esperanza de vida con ustedes. Y ya ustedes van a estar impactando a esa otra familia. Pero van a estar impactando los hijos de esa familia y los hijos de esa familia. Porque una familia restaurada tiene el potencial para impactar y bendecir
generaciones presentes y generaciones futuras. Yo quiero que tú y yo recordemos eso. Dios dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso lo dice el Señor al profeta Jeremías para que fuese establecido al pueblo en medio de un periodo de esclavitud, un periodo de desesperación en ellos. Y Dios le dice, óigame bien, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes buenos para ti. Es la razón por la cual Dios quiere que tú seas una persona y te conviertas también en una familia resiliente. No importa cuántas veces caiga en la lona, es cuántas veces te levantes. Dios quiere que tú puedas comprender que en Él hay una esperanza. En Él hay un futuro. Solo tienes que creerle. Solo tienes que creerle a Él. Hay una invitación de parte del Señor hoy. Y la invitación de parte del Señor hoy es que tú y yo podamos construir nuestras vidas y nuestras familias usándolo a Él de base. No estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la religión, no estamos hablando de las tradiciones con las cuales tú creciste, que tú has estado escuchando tanto. Yo te estoy hablando de Él. Es como ese pasaje de Mateo capítulo 7, no lo vamos a leer, ¿verdad? Porque ya el tiempo avanzó. Pero ese pasaje de Mateo 7, donde dice el Señor, el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con esto. Y él habla de dos hombres. Habían dos hombres que construyeron una casa. Hubo un hombre que construyó una casa sobre arena. Quizá la construyó rápido, la construyó con bajo costo. Muchas personas quizás lo alabaron por lo rápido que lo hizo. Pero dice que cuando vino la tormenta y golpeó la casa, la pérdida fue total. Es como cuando tú tienes un vehículo de alta gama, imagínate tú con un Lamborghini, un Bugatti, un Ferrari, y que tú te vayas por ahí, sufras un accidente, no te pasó nada, por el vehículo pérdida total, pero no tenía cobertura de seguro. Se van 15 millones. 15 millones se fueron. Es un acelerón. ¿Sabe? Cuando Jesús habla de este hombre, está hablando de un hombre que hizo algo así, ¿verdad? Pero no tenía una cobertura de seguro. Dice, sin embargo, quien oye mi palabra, quien oye mi consejo y construye su vida, será como este, será como el mismo otro hombre que construye una casa similar, pero la construye sobre roca. La misma tormenta que destruyó aquella casa es la misma tormenta que va a golpear esta otra casa. Pero solamente una ventana se cuarteó, quizás un par de tejas se levantaron. Un par de árboles fuera en el jardín se cayeron. Las pérdidas fueron mínimas y aún así tenía un seguro, una cobertura. ¿Y saber cuál es la diferencia entonces? ¿Sobre qué edificó la casa? ¿Sobre qué tú estás edificando tu familia? ¿Sobre qué yo estoy edificando mi familia? Si yo queremos poder decir que nuestras familias son resilientes. Y qué bendición poder tener una familia resiliente. Qué bendición tener una familia que pueda atravesar el fuego y permanecer firme. Atravesar una tormenta y permanecer firme. Establecer una crisis de adulterio y permanecer firme.
Qué bendición si tú y yo podemos tener una familia, que podamos atravesar una crisis financiera, de esa crisis que provocan divorcio, y que tú y yo entonces seamos más fortalecidos y permanecer firmes. Qué bendición poder tener una familia resiliente. Pero yo quiero decirte que es imposible prácticamente tener una familia resiliente si la base no es Cristo. Cristo es la base. Cristo es la única base que puede permitirnos a nosotros, aunque la enfermedad nos golpee de una manera tal, que este hombre tenga que cuidar a su mujer, que queda incapacitada quizás a temprana edad, y tener que dedicarse a ella. Y a pesar de su incapacidad y todo esto, este hombre permanezca fiel. Y aunque él sepa que quizás nunca más la va a recuperar físicamente, este hombre siga amándola cada día como el primer día. Lo que puede hacer eso solamente es cuando Dios está en el corazón de este hombre. Porque los casos que leemos es que este hombre busca una alterna y busca afuera. Pero esta familia es resiliente cuando Dios está en ellos. ¿Sobre qué tú y yo vamos a edificar nuestras familias? Quiero dejarte con este plan de acción antes de orar. Lo primero que yo quiero que tú y yo podamos identificar cualquier área que requiera ajustes en nuestras familias e invitar a Dios a que intervenga en las mismas. Quizá tu familia está lidiando con un tema, cualquiera que sea, de comunicación. Quizás el tema es de no se están comprendiendo. Quizás hay una diferencia generacional, ¿verdad?, entre los padres y los hijos, y eso está provocando un cortocircuito relacional. No sé qué puede hacer, pero identifica qué es lo que está impidiendo que tu familia, porque yo voy a hacer esto con la mía, o estamos haciendo eso. Yo quiero decirle esto. A veces piensa que la familia pastoral es una familia de superhéroes y que uno tiene una capa de Superman. No, nunca Superman. Un traje de Iron Man, ahora sí. Ella es una heroína porque tiene que aguantarme a mí. El punto es que a veces piensan que no hay situaciones como pareja o como padres. Pero yo quiero decirle que sí, nosotros tenemos nuestras situaciones. Nosotros tenemos nuestras situaciones como pareja. Nosotros tenemos personas que a veces tenemos que llamar, mira, arroja luz, porque nosotros no estamos saliendo a camino. Tenemos situaciones como pareja, tenemos situaciones como padre en momentos determinados. Podemos tener situaciones con nuestra familia colateral. El punto no es simplemente sobrevivir a eso. La diferencia es cuando nosotros decidimos traer a Dios para que intervenga. Así que yo quiero invitarte como plan de acción que identifiques, que te detengas, identifiques si en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus hermanos o con tus padres, hay situaciones, hay circunstancias que necesitan ajustes, que puedas pedirle a Dios que intervenga en ellas. Y lo segundo, quiero invitarte a que te puedas comprometer a que seamos intencionales en establecer y vivir valores eternos en nuestras vidas. Fíjate que estoy hablando de valores eternos. No te estoy diciendo que te sea intencional en memorizarte la Biblia, los versículos. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que esos valores que el Señor nos revela por su palabra, tú puedas abrazarlo, podamos abrazarlo y podamos vivir. Eso nos va a llevar a nosotros a poder construir una familia resiliente. Quiero orar en ese momento. Y sé que quizás a alguien acá este tema le ha provocado, ¿verdad?, ciertas preguntas. Hay otro que quizás le ha sacudido la alfombra y a otros quizás se le ha reafirmado
decisiones o pasos que ha estado dando. Pero yo quiero orar por aquellos que, primeramente por aquellos que están atravesando por una crisis. Hay dos tipos de crisis. Hay crisis latentes, visibles, y hay crisis silentes. No hay que decirlo, pero tú lo sabes. Tú sabes que algo no anda bien. Tú sabes que si esto continúa así se puede romper. Pero tú no sabes cómo. Tú no sabes cómo salir de esta. Tú no sabes cómo esto se puede reparar. Tú no sabes cómo esto puede avanzar. Yo te puedo decir cómo. Dios. Así que cierra tus ojos por un instante. Y ahí donde te encuentres.